Noticiero 7 Estrellas. El Tribunal de Apelaciones de Barlavento autorizó este jueves 21 de enero que el empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro, sea puesto en arresto domiciliario en la isla de Cabo Verde, según una sentencia judicial que pudo consultar la agencia EFE. Las órdenes de liberación inmediata se producirán tras la presentación de una vivienda adecuada avalada por las autoridades penales y en las que Saab deberá permanecer en todo momento mientras continúa el proceso de extradición en curso, señala el documento. En otras noticias, el grupo de abogados que representan a la Junta Directiva del Banco Central de Venezuela, bajo las órdenes de Nicolás Maduro, acusaron a la Junta Administradora ad hoc del Banco Central de Venezuela, designada por Juan Guaidó, por impedir la movilización de fondos venezolanos depositados en Londres. Saywaya y Company, bufete de abogados que representan a la Junta del BCB, designada por Maduro ante el Reino Unido, lamentó que los representantes de la Junta ad hoc del ente emisor rechazaran la petición de usar 120 millones de dólares alojados en Inglaterra para pagar a precios accesibles las vacunas al mecanismo del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 COVAX. El director de Asuntos Consulares de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, designado por la Asamblea Nacional, Brian Finzeltube, anunció que la representación diplomática del gobierno interino implementará pronto un censo en línea para facilitar el acceso de los connacionales al beneficio de la salida forzosa diferida, por sus siglas en inglés, aprobado por el expresidente Donald Trump, así como el posible TPS anunciado por presidente entrante de ese país, Joe Biden. Internacionales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó este jueves lo que describió como una estrategia de tiempos de guerra para contener la pandemia, que incluye la obligación de cuarentena para los viajeros que lleguen al país desde el extranjero y la obligación de llevar mascarillas en los aviones. En su primer día entero en el poder, Biden se centró en el reto más urgente que afronta su gobierno, una pandemia que ha dejado más muertes en Estados Unidos que en ningún otro país y cuya amenaza minimizó constantemente su predecesor, Donald Trump. Por su parte, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, confesó este jueves su alivio por la marcha del expresidente Donald Trump al asegurar que es liberador poder hablar claramente sobre lo que dice la ciencia respecto a la COVID-19 sin temor a repercusiones. Fauci, que ahora es el principal asesor médico del nuevo mandatario, Joe Biden, admitió la incomodidad que le generó la actitud respecto a la pandemia de Trump, que minimizó repetidamente el riesgo que suponía el coronavirus y contradijo en numerosas ocasiones las conclusiones de los expertos. Por su parte, Colombia superó hoy los 50,000 muertos por la COVID-19 en pleno repunte de la pandemia que ha contagiado a cerca de 2 millones de personas en el país y sin que las vacunas se asomen todavía en el horizonte. El país suma 50,187 decesos y 1,972,345 casos, cifras insospechadas hace 10 meses cuando comenzó la pandemia en Colombia, que ahora atraviesa la segunda ola de la emergencia sanitaria. Economía. Los precios del petróleo caían en las primeras operaciones del viernes, retrocediendo aún más desde los máximos de 11 meses alcanzados la semana pasada, por temor a que nuevas restricciones pandémicas en China frenen la demanda de combustible en el mayor importador de petróleo del mundo. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $52.51 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $55.51. Deportes. El gobierno de Japón insistió hoy en su idea de celebrar los Juegos Olímpicos previstos para este verano en la capital nipona, a pesar de los rumores sobre su posible cancelación y de la gravedad de la situación de la pandemia en el país y en el resto del mundo. Estoy decidido a organizar unos Juegos seguros mientras colaboramos estrechamente con el gobierno metropolitano de Tokio, el comité organizador de 2020, dijo el primer ministro de Japón, Yoshihide Suga, durante su comparecencia en una sesión de la Cámara Alta del Parlamento nipón. Suga reiteró que los Juegos deben servir como prueba de la victoria de la humanidad contra la COVID-19. En otras noticias, el uruguayo Luis Suárez, autor de los 2 goles de la victoria del Atlético de Madrid en Eibar, alcanzó a su amigo Leo Messi al frente de la tabla de artilleros de la Liga Santander. El ex azulgrana y el argentino del Barcelona suman 11 dianas, una más que Gerard Moreno y 2 más que Lago Aspas del Celta y el marroquí Youssef En-Nesyri del Sevilla, que volvió a marcar esta jornada. Noticiero 7 Estrellas.